7 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro programa Debate 7 AM. Hoy con un invitado especial. Es el gerente de operaciones de la empresa Proactiva S.A., el ingeniero Uriel García, a quien nuevamente tenemos el grato placer de saludarlo, porque siempre que nos visita, nos enseña, nos educa, nos muestra las bondades, las dificultades y cómo se está afrontando cada una de las operaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital del departamento de Córdoba. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, hay varios temas por tocar y quizás el primero, el más importante, tiene que ver cómo nos está afectando el fenómeno del Niño, qué implicaciones tiene. Hoy, fenómeno del Niño versus Montería a través del sistema de acueducto. Repercusiones, beneficios, cómo se han entrado a operar frente al tema. Bueno, hoy en día la comunidad monteriana no ha padecido dificultades de servicio por este fenómeno del Niño. Sin embargo, es importante que la comunidad pues sepa qué se está haciendo, qué se ha venido haciendo y por qué podemos dar un parte de tranquilidad a todos, a pesar de que quizás en otros sitios, en otros sistemas tienen problemas. Nosotros venimos preparándonos para situaciones de contingencia desde hace varios años. No solamente es el tema de captar agua con bajos niveles, sino también está el tema de la alta turbiedad, de la capacidad de las plantas. Todas esas acciones en conjunto nos ayudan a sortear de mejor manera las situaciones, las dificultades que se presenten. Por ejemplo, de hace varios años se han hecho inversiones en las plantas para mejorar la eficiencia de las plantas. Cuando arrancamos la operación, por ejemplo, si habían turbiedades de 750 o 1000 NTU, que decimos en el río, las plantas satélites o las plantas compactas, las pequeñas que tenemos, tenían que apagar, no se podía tratar agua. La planta de Sierra Chiquita con 1500 o 2000 NTU había que apagarlas también. Sin embargo, se mejoró la eficiencia de esas plantas, se mejoraron los procesos y al punto de que, por ejemplo, el año pasado las turbiedades estuvieron por niveles altísimos, hasta 4000 NTU, eso nunca había pasado, y sin embargo no se paró ninguna planta y el sistema se mantuvo normal, la gente no percibió ninguna dificultad. En el tema del fenómeno del Niño, pues la afectación está orientada a que genera bajos caudales en el río y esos bajos caudales implican también niveles bajos en el río. Y esa es la dificultad para estos sistemas porque las estructuras se construyen, se instalan en unos sitios y si el río baja demasiado entonces se dificulta la captación del agua. Nosotros ya hace unos años hicimos unos trabajos en las barcazas flotantes que tenemos. Esas estructuras se reforzaron, se alargaron para permitir que en caso de que el río bajara más pudiera todavía ubicarse en un punto donde fuera fácil acceder al agua, se pudiera succionar el agua en la cantidad que necesitamos. Y a nivel de Sierra Chiquita también se han hecho trabajos, se aumentó la capacidad de captación de la planta nueva, por ejemplo, que es una planta que está a un nivel mucho más bajo que la planta vieja y permite captar el agua a pesar de que el río esté más bajo. Pero también a nivel de la planta vieja o la captación vieja se instalaron unas bombas sumergibles que permiten también captar el agua a un nivel mucho más bajo. Se construyeron estructuras para bombear agua desde el río hacia esa captación. Todas estas acciones son las que nos han permitido mantener el servicio porque los niveles se han estado bajos. Los caudales del río se han garantizado, pero la dificultad no está en la cantidad del agua que lleva el río, porque el río lleva suficiente agua para Montería y para todos los municipios que están en su ribera. El tema es la incapacidad que puede tenerse en algún momento para captar el agua de ese río. Ingeniero, ¿podríamos intuir que aquí influyen varios factores? Primero, ¿Urrá influyó para hoy sostener una operación medianamente normal en la ciudad? Claro. El beneficio de la regulación de Urrá ha sido muy importante porque ha permitido que los volúmenes de agua que se descargan hacia el río se pudieran modular de alguna manera, de tal suerte que se indujera pues que se represara el agua más en la represa y que para esta época, que es una época con aportes muy bajos por el tema de la lluvia, pero sumado al fenómeno del Niño hay menos aportes todavía,
se mantengan caudales en el río que aunque bajos, nos permiten a nosotros, con las acciones que hemos implementado, mantener un servicio normal. La segunda parte que influye también es lo que usted mencionaba, cómo se preparó la empresa para tratar de visualizar, de advertir que se pueden presentar contingencias como las que eventualmente ocurren por fenómenos naturales como el Niño. Es decir, hoy tenemos unas plantas que nos permiten almacenar agua para afrontar sequías, para afrontar emergencias en momentos como estos, doctor Uriel. Claro, mire, es que quizás la comunidad no sabe que los niveles bajos del río se han venido ocurriendo desde hace varios años, aunque no hubiera un fenómeno del Niño declarado o publicitado. Por ejemplo, nosotros desde el año 2012, en los seguimientos que tenemos de los niveles del río, ya comenzamos a evidenciar que los niveles medios del río, los niveles bajos del río, cada día se presentaban con más frecuencia. De hecho, el año pasado tuvimos un evento de bajos niveles del río muy complicado. Los niveles fueron los más bajos que históricamente teníamos registrados. Sin embargo, con la contingencia que se habían implementado, pues la comunidad no percibió la dificultad. Entonces, desde esos años hacia acá, incluso desde el año 2009, que comenzamos a hacer interconexiones internas en las plantas para mejorar esa capacidad, nos hemos venido preparando para que las contingencias, las situaciones de este tipo, que son fenómenos naturales que es difícil evitar que ocurran y a veces es muy complicado también prever la magnitud de ellos, no impacten demasiado en el servicio. En este caso, pues, con la combinación de factores que hemos mencionado, pues la situación de servicios está prácticamente normal, no hay inconveniente. Ingeniero, uno de los dolores de cabeza siempre era, ay, viene una avalancha de lodo, ay, que viene la corriente de monte, ay, que no. ¿La turbidez ya no es problema para Proactiva para prestar el servicio? Bueno, hoy en día nuestras plantas son más robustas en ese sentido. A las plantas pequeñas, que eran las más débiles, se les hizo obras de optimización, se construyeron estructuras adicionales para manejar esos eventos. En la planta Sierra Chiquita, además de eso, hemos hecho mejoras y optimizaciones en los procesos con el uso de algunos químicos especiales adicionales. Y ha sido muy bueno porque, como te mencionaba antes, en la ciudad los eventos de alta turbiedad nos impactaban bastante. Habría que bajar la producción de las plantas. En algunas sencillamente teníamos que apagar porque era imposible tratar el agua de esa manera. Sin embargo, las mejoras que se han hecho nos han puesto en un nivel de operación muy bueno. La turbiedad, del evento de turbiedad que ocurrió el año pasado con una de las quebradas por Valencia, por Tierra Alta, que se desbordó, la Juy, que esa es la que suele incrementar la turbiedad, llevó el agua a niveles de casi 4.000 NTU. Esos datos prácticamente nunca se habían presentado en los años de operación que tenemos en Montería, y sin embargo, pues no paramos plantas, los procesos se mantuvieron, la gente no percibió la dificultad. Eso quedó interno en los procesos de la empresa, y esa es la idea, que los eventos que se puedan prever, se puedan manejar de la mejor forma y que el servicio a los usuarios siempre se mantenga en las condiciones normales. Estos fenómenos datan desde 1950, de los que más se conocen, creo que ha sido el más fuerte desde la época hasta acá. La planeación influyó para evitar situaciones lamentables como sequía y desabastecimiento de agua en Montería, específicamente en su zona urbana, ingeniero. La situación ha cambiado bastante desde ese tiempo en que nosotros comenzamos a la fecha. Recordemos que al principio pues la gente tenía pocas horas de servicio, así es que si se presentaban eventos que dificultaran la captación o el tratamiento, pues la gente estaba acostumbrada a recibir pocas horas al día, así es que si eso afectaba el servicio, pues la gente no veía la dificultad. Pero cuando Proactiva ya normaliza el servicio y todo el mundo tiene 24 horas de servicio, cualquier dificultad ya la percibe el usuario final, porque está acostumbrado a tener agua 24 horas, o dicho de otra manera, cuando la quiere o la necesita, en el momento que la necesita. Entonces, ha sido, pues, dentro del plan de inversiones, un componente primordial, la optimización de las plantas y asegurar la capacidad de tratamiento
en todo momento. Y esas inversiones a lo largo de 2 años nos han permitido tener unos sistemas robustos, mejor preparados para ese tipo de eventos, por ejemplo, de las turbidades que antes, pues en la ciudad sencillamente paraban y podían estar un día sin servicio. Solo que la mayoría no recuerda eso porque eso ya parece que ocurrió hace muchos años. Y la comunidad no lo recuerda, pero efectivamente esa era una situación normal que ocurriera. Subía la turbiedad y había que parar plantas, se quedaba la gente sin servicio, pero cuando llega Proactiva, pues ya el estándar de calidad es más alto, entonces hay que hacer lo que se necesita para que la ciudad se mantenga con servicio todo el tiempo. Bueno, eso hace parte del plan de inversiones. Le preguntaba, y me acordaba de algo bien importante, es que al inicio del tema del fenómeno del niño, todo el mundo hablaba de un plan de educación ambiental, de ahorro del agua. ¿Montería está ahorrando agua? Bueno, Montería es una ciudad muy particular, porque cuando nosotros iniciamos la operación acá, pues se podía decir que la gente no tenía manera de ahorrar agua porque le llegaba el agua pocas horas al día. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a implementar tareas de educación a los usuarios, sí nos encontramos que la gente no hacía un buen uso del servicio. Eso ha cambiado muchísimo. Esas campañas de educación que permanentemente hacemos nosotros nos ha permitido a todos, nos ha ayudado a todos a hacer un mejor uso del servicio. La gente en Montería sencillamente consume lo que necesite. Normalmente consume lo que necesita. Los volúmenes facturados por usuario son volúmenes bajos, hasta podemos decir que son bajos en comparación con otras ciudades, considerando las condiciones climáticas de la ciudad, ¿verdad? Lo que demuestra que la gente sí está educada y que en general mantiene una buena cultura de ahorro de agua, y con niño o sin niño. Le pregunto algo, en esta época del niño, antes del niño estábamos consumiendo agua, es decir, ¿mantenemos el estándar de consumo o se redujo en algo frente al fenómeno del niño? No, la gente mantiene su estándar de consumo, principalmente porque aquí en Montería realmente la gente hace un buen uso del servicio en general. Sí hay épocas o temporadas en donde se incrementa un poco el consumo por el tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, esta es una época de verano, así que con niños o sin niña, la gente normalmente en verano consume un poquito más por las condiciones del ambiente. Pero luego viene el resto del año, que ya hay lluvias y la gente otra vez se nivela en otros valores. Pero sí, podríamos decir que en general la gente en Montería está consumiendo un volumen muy similar al que normalmente consumimos en otras épocas de verano de otros años. Le pregunto, es decir, los niveles se han mantenido estándar, no hay picos altos. Yo creo que eso es bueno porque nos muestra que hay una cultura del ahorro y de consumir lo necesario, que es lo importante. Pero ustedes están hablando de un plan ambicioso de seguir ampliando el servicio. Y están tocando ya esferas no solamente de la zona marginal, de la zona rural, acueductos rurales. Para este año, ¿qué hay para la ciudad de Montería? Bueno, en el tema de los acueductos rurales es importante resaltar algo. No habría otra manera de que la gente en la zona rural que está cercana al perímetro urbano de la ciudad hubiera accedido al servicio de acueductos sin la presencia del sistema que maneja Proactiva y sin las inversiones que se han hecho en las plantas, porque no habría oferta adicional para ofrecerles a ellos. Así es que ha sido muy bueno el apoyo, porque todas estas comunidades, sencillamente en esta época, pues serían las comunidades que estarían reclamando, que estarían haciendo marchas, reclamándole al Estado porque están sin agua, ¿no? Porque en la parte rural realmente no hay fuentes de abastecimiento, en la mayoría de ellas que en este momento sean sostenibles. Así es que ha sido muy bueno eso, Las inversiones que Proactiva ha hecho en los últimos años han permitido que hoy tengan servicio de acueducto con la misma calidad de la ciudad de Montería, poblaciones como Vidrial Floral, las que recientemente estamos operando, que es kilómetro 12 y 15, que eso es como un sueño, que esta comunidad tuviera servicio desde Montería a esa distancia, ¿no? A 15 kilómetros de la ciudad. También estamos dando servicio a Pericos y Lamas, Cerrito,
Pero ahí hay que sumar otras áreas rurales que nosotros ya estamos dando servicios desde hace rato. Toda la zona rural de Garzones, Buenaventura, Islas Blancas, Arenal, Caño Viejo Palotal, Boca La Ceiba, Aguas Negras, Las Babillas. También tenemos sectores rurales en Tapao, Sabanal, unos sectores hacia la vía Las Lamas, Toledo. Son muchos las veredas y el área que ocupa la zona rural que estamos dando servicio gracias a las inversiones que se han hecho. En este año, básicamente lo que se pretende es seguir consolidando el servicio. Ya estamos operando desde finales del año pasado el kilómetro 12 y 15, y en la medida en que ya eso va avanzando, pues consolidaremos el servicio aún más para esta zona. Doctor, ¿pasaríamos de cuántos usuarios a cuántos con esta ampliación hacia la zona rural, estimarían ustedes? Bueno, ya estamos atendiendo toda esa zona. Para este año no se prevén ampliaciones adicionales para la zona rural. Nosotros estamos atendiendo a cerca de 7.000, 8.000 usuarios en la zona rural de Montería. Pero este año no se prevén inversiones adicionales. Pues, sin embargo, pues está comenzando el año y todavía falta bastante. Que no sabemos qué otros planes se puedan implementar. Y hablaron también de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. ¿En qué va ese proyecto? Bueno, eso ya está en proceso de contratación para una planta de aguas residuales en la zona norte para mejorar aún más el tratamiento que tenemos en ese punto. Eso está en proceso de contratación y la construcción tendría un tiempo de más o menos 1 año y medio a 2 años. O sea que esa planta estaría operando ya en el segundo semestre del próximo año. ¿Qué le permitiría beneficios a la ciudad y al servicio de alcantarillado de qué, doctor? Imagínense, la ciudad de Montería ha tenido un crecimiento urbanístico tremendo hacia todos los sectores. Sin embargo, hacia la zona norte es un crecimiento mucho más densificado y con unas tasas incluso mucho más altas. Entonces hay una presión urbanística bastante grande en la zona norte. Ese proyecto, igual que el proyecto de la nueva planta, le permiten a la ciudad tener oferta, tener capacidad para manejar todo ese crecimiento, que la ciudad no se limite en su crecimiento en principio por esos servicios, por lo menos en la zona en que tenemos cobertura física para atenderlo. Entonces son de esos proyectos claves para que la ciudad siga avanzando en el desarrollo que tiene de tipo urbanístico y de infraestructura por las nuevas vías. Red de acueductos de la ciudad de Montería. El dolor de cabeza es que es de asbesto, que debe ser de PVC, etcétera, etcétera. ¿Hay un reforzamiento del sistema? Mire, ese tema de la tubería de asbesto ya se ha conversado bastante, se han dado algunas explicaciones. La comunidad debe estar tranquila de que Proactiva es una empresa seria, que no utilizaría materiales que fueran o que generaran algún peligro para la salud de las personas. No lo haríamos y tampoco el Estado, las leyes nos dejarían hacerlo, ¿verdad? No es la política de la empresa. Entonces, cuando mencionábamos en otras ocasiones que las leyes de asbesto cemento que tenemos en la ciudad, hasta ahora no hay ningún riesgo para eso, nos apoyamos pues en estudios y en las evidencias que hay también de otros sistemas. Sin embargo, con el municipio sí se acordó el ir haciendo recambios, reposiciones de esas redes en la medida en que las necesidades lo fueran planteando. Necesidades como, por ejemplo, tener que reforzar el sector. Entonces, ya la tubería no tiene capacidad y se decide cambiarla por un mayor diámetro y de otro material. O por ya cuestiones de tipo de infraestructura. El municipio ha estado haciendo pavimentos en algunos sectores de la ciudad y en algunos de esos sectores hay tubería de asbesto cemento. Entonces, la empresa ha decidido, por esa circunstancia, hacer la reposición de alguno de esos tramos. ¿La que está enterrada está enterrada? La que está enterrada, que ya deja de funcionar, pues queda enterrada como cualquier elemento, ahí una piedra o algo, no genera ningún efecto, ningún daño ni al medio ambiente ni a la comunidad. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente de tubería de asbesto hoy tenemos enterrado y funcionando en la ciudad? Funcionando en la ciudad tenemos cerca de más o menos el 10% de la red secundaria. Esos son como unos 35 a 50 kilómetros de red menor. En red principal tenemos
unos 4 o 5 kilómetros de la red principal. Las tinas, las campiñas dicen que no tienen servicio de agua, que tienen un acueducto muy vacío, etcétera, etcétera. ¿Qué responderle a esa gente de aquí de la ciudad? Bueno, con la zona de la zona rural, en algunos sectores pasa lo siguiente. Nosotros tenemos unos compromisos contractuales en los cascos principales de esa zona rural. Por ejemplo, cuando hablamos de Tapao nos referimos al casco principal de Tapao. Cuando hablamos de Sabanal nos referimos al casco urbano, por así decirlo, de la zona de Sabanal. Pero la zona rural de la ciudad, no solo en esa zona, sino en el resto, es muy dispersa. Hay muchas calles, muchos callejones y ya habíamos encontrado una infraestructura en esos callejones. La gente ya había instalado un tubo de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas en algún momento. Cuando la empresa comenzó la operación, decidió seguir dando servicio a esa zona. Pero esas zonas han ido creciendo. Las zonas rurales de Montería han ido creciendo y la infraestructura se ha ido quedando corta. Dentro de nuestro compromiso con el municipio no está el crecimiento de esa infraestructura en esa zona rural que está fuera de los cascos que le estoy mencionando. Porque es un crecimiento muy disperso, porque demanda altas inversiones que no se han contemplado dentro del acuerdo con el municipio. Así que hacia futuro, ¿verdad? Si toca ir repensando hacia futuro esas zonas con el municipio, a ver qué proyectos adicionales a los que ya Proactiva tiene se pueden implementar para sostener el crecimiento de la zona rural. Porque cada día piden disponibilidades. Es que yo tengo una finca aquí, 1 hectárea, y la voy a dividir para ponerla con lotes, por ejemplo, en la zona de Toledo o Las Lamas. Entonces alguien llega a la empresa y dice, tengo un proyecto, quiero vender unos lotes aquí. Pero el tubo que viene hacia Toledo Lama es un tubo de 2 pulgadas que ya tiene un recorrido de 3 kilómetros. No tiene la capacidad ni en presión ni en cantidad de agua para el sector, ¿verdad? Y estamos hablando de hacer recambios de varios kilómetros de tubería que ni el urbanizador quiere asumir, pero que tampoco está dentro de los proyectos o los planes de Proactiva para la zona. Entonces, ese es el proyecto que viene y pide permiso, pero el resto es la casa que va creciendo al lado del vecino, que abre el lote y se va pegando con la misma infraestructura. Ahora, en época de verano la cosa se dificulta más, porque hay intervenciones en los recorridos, porque la gente ya demanda más agua para consumir, y todo eso también afecta. Cuando está lloviendo, que la gente, algunos usuarios que de pronto intervienen ya no necesitan el agua porque ya la tienen del cielo, el servicio se mantiene relativamente normal. Entonces, esa es la dificultad de la zona rural que no está dentro de los cascos. Efectivamente, sí hay que ampliar la capacidad, y ese es un proyecto que el municipio sí debe ir madurando, ¿no? A ver cuál va a ser el norte de esa zona dentro de los compromisos de Proactiva. Ingeniero, hace exactamente unos 20 días con la Secretaría de Salud se concertó 72 puntos de recolección y muestreo de calidad de agua en Montería. ¿Cuándo tenemos resultados de eso? Mire, la vigilancia por parte de la Secretaría de Salud de la calidad del agua que distribuye Proactiva es permanente, eso es todos los meses, ¿verdad? Nosotros de manera independiente también hacemos un control que también es diario en varios puntos de la ciudad. Esos resultados de la Secretaría de Salud, ellos los comparten con nosotros porque la reglamentación así lo exige, de tal suerte que se presenta alguna dificultad, se revisa y se resuelva. Normalmente no hay ninguna dificultad en los seguimientos que hacen ellos y en los seguimientos que hacemos nosotros. Así es que solamente cuando se presenta un inconveniente, alguna situación, es que entramos coordinadamente a revisar el asunto. El resto del tiempo, pues realmente la situación es normal. Hay un parámetro de calidad del agua que lo establecen los decretos que se llama el IRCA. El IRCA es un índice de riesgo. Entonces, esta reglamentación que tenemos nosotros en Colombia indica que después de un cálculo con unas variables, si el riesgo es menor que el 5%, se considera que el agua no tiene ningún inconveniente para distribuirse. En los últimos meses, ese índice de riesgo ha estado por debajo de 0.10, 0.20. O sea, ni siquiera llega a 1. Así es que la comunidad puede estar tranquila de que el agua que se distribuye en la ciudad siempre cumple, y que la Secretaría de Salud, pues, paralelamente va a hacer su vigilancia y nos mantiene también en alerta por si hay alguna situación que ellos identifican
y que nosotros no logramos identificar en nuestros controles. Pero a la fecha, desde que tenemos nosotros esa coordinación con ellos, no hemos tenido ningún inconveniente. Ingeniero, tema de alcantarillado en el barrio Canta Claro, que siempre ha sido el dolor de cabeza, que no cumplen, que hay unos contratistas. Digámosle a la gente, ¿qué pasó con esos contratos? Bueno, esa es una información que desde el área operativa no suelo manejar, pero sí te puedo comentar que ha habido dificultades, que es lo que yo sé, que ha habido dificultades con los contratistas en la ejecución, dificultades varias de tipo administrativo, operativo. Tengo entendido que ya reiniciaron unos trabajos, particularmente en el colector, que permitiría que Canta Claro, todo lo que está construido en Canta Claro, quedara operativo, pero no manejo fechas o la situación así actual como para decirte, hombre, eso en este momento está en este punto y se espera que en tal periodo esté resuelto. Pero sí se han hecho acciones por parte de la empresa y se ha presionado y se ha insistido en lo que compete a las funciones de Proactiva, en esos inconvenientes. Proactiva ha apoyado muchísimo la ejecución de esos trabajos, a pesar de que la actividad de nosotros es más de tipo de interventoría, de acompañamiento, ¿no? Proactiva ha intervenido en muchos de esos para darle continuidad y que la comunidad pues acceda lo más rápido posible a eso. La laguna de oxidación de la zona oriental de la ciudad de Montería, la nororiental, de la que se tiene un proyecto para ir ya sepultándola, convirtiéndola de acuerdo al proyecto que hay allí, financiado o auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de convertirlo en un área de parque, un área ecológica. ¿Cuándo se va a cumplir ya finalmente con esa intervención? Bueno, cuando ya esté construida la primera etapa de la planta de tratamiento, que te mencionaba, sería en el segundo semestre del próximo año, porque la construcción va de 1 año y medio a 2 años, incluida puesta en operación. Cuando ya esté construida esa primera etapa, la comunidad pues va a percibir una diferencia en el sentido de que ya parte de la carga que están manejando las lagunas y que hoy pueden generarle alguna molestia a algunos usuarios, ya la asumiría la nueva planta. Así que desde ese momento la gente ya va a percibir el beneficio. El plan de sustitución de las lagunas es un plan a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es la primera etapa que te menciono. Ya para dentro de unos años, 4 años más, ya se construiría la segunda etapa. Y en la medida en que eso se construya, ya se va eliminando el uso de las lagunas, porque debe ser gradual. Esas son inversiones muy grandes que no se pueden hacer en un solo año, y ya se ha acordado con el municipio esa secuencia. Ingeniero, ¿considera usted, y en esta parte final, considera usted que después de la entrada en operación de Proactiva, que evidentemente cambiaron muchas cosas en favor del usuario con la sostenibilidad del servicio, vamos a buscar un servicio óptimo 100%, pero en la práctica del sistema de alcantarillado, ¿cuándo estaríamos en la zona urbana de la ciudad de Montería con un 100% de alcantarillado y de acueducto? Bueno, el compromiso de la empresa a nivel contractual es tener una cobertura de alcantarillado cercana al 90%. Sin embargo, la administración municipal sí pues está empeñada en tener el 100%. Hay algunas dificultades de tipo constructivo que se han presentado y operativo en algunos contratos que ha dificultado el asunto. Este es un año en donde todavía se sigue construyendo alcantarillado, porque todavía no se ha concretado esa meta del 100%. Esas inversiones continuarán el próximo año y el siguiente, porque hay una parte de la ciudad, del 85% de la ciudad, que ya tiene cobertura física y que en pocos meses ya estarían operando. Pero el resto de la ciudad son inversiones grandes que el municipio está tratando de conseguir con la ayuda de Proactiva para llegar a esa cobertura del 100%. Entonces, en la medida en que esos proyectos adicionales se concreten y se ejecuten, la ciudad llegaría ya a una cobertura del 100%. ¿Este año podemos llegar al 90%? Bueno, este año probablemente, porque ya estamos cerca de un 85%, y hay unos proyectos que se iniciaron, se inicia la ejecución ya en estas semanas, en el barrio El Dorado, que también se van a hacer alcantarillas que podrían ayudar, y hay otros proyectos en otros sectores.
Es probable. No tengo la cifra exacta, pero sí es probable que por lo menos se consolide ya la operación de ese 85% y que se llegue al 90% por lo menos en lo construido. ¿Cuántas tuberías de alcantarillado están instaladas pero no están funcionando hoy? O por lo menos en cuántos sectores, cuántos barrios están en esa situación y de qué dependen. Bueno, nosotros tenemos cerca de 400 kilómetros de red de alcantarillado en toda la ciudad y 14 estaciones de bombeo. Toda esa red está disponible y la mayoría está operativa. Hay una zona que o hay una parte de redes que no ha entrado en operación todavía, que harían que esa cifra pasara a 430 o 420 kilómetros de red. Esa es la que esperamos concretar en este semestre para ya entrarla a operar en el segundo semestre de este año, ¿verdad? Entonces, sí tenemos más de 400 kilómetros de red en la ciudad, de red de alcantarillado. ¿Esa que está pendiente por conectar influye margen izquierda, sur? Los proyectos que ya están ejecutados, exactamente, que de pronto no se han puesto operativos por alguna circunstancia, margen izquierda, también la zona de Cantaclaro, que tú estabas comentando al principio. Eso elevaría la cifra a 430 kilómetros al menos de red de alcantarillado, que sería una cifra importante. Pero si hay otras zonas en donde ya se han diseñado proyectos y el municipio está en la gestión para la consecución de los recursos para llevar entonces la cobertura al 100%. Pero eso ya es un asunto ya de gestión del municipio que pues tendrá su dinámica y que pues estamos pendientes de que se dé, pero no podíamos de pronto prever o pronosticar algo sobre eso, ¿no? Toca esperar. Ingeniero, no queda sino decirle muchísimas gracias. Siempre que viene nos ilustra y nos da academia de cómo funcionan las cosas. Muchas gracias. Amable. Sí, señor. Muchas gracias y siempre a la orden cualquier invitación y decirle a la comunidad de que Proactiva es una empresa seria que responde y que cualquier situación que haya que resolverse se resolverá. Nosotros siempre damos la cara, respondemos, pero es importante que la gente también conozca lo que hacemos, pero que no lo perciben porque todo eso hace parte precisamente de que el servicio se mantenga normal y que la gente no perciba dificultades. Ese es el estrés de nosotros todo el tiempo y estos escenarios nos permiten precisamente informarle más y ilustrar más a la gente lo que hacemos. El jefe de operaciones de la empresa Proactiva Aguas de Montería, el ingeniero Uriel García. A todos ustedes, una feliz mañana.